siguiendo con las leyes de velocidad, vamos a ver cuáles son las leyes de velocidad elementales. No quiere decir que estas sean las únicas, pero sí son las primeras que vamos a ver nosotros y son las que tienen las formas algebraicas y las formas diferenciales un poco menos elaboradas, por decirlo de alguna manera. Entonces, se ha definido la velocidad de reacción en términos de concentraciones, órdenes y constantes de velocidad. Enseguida se considerará el comportamiento con respecto al tiempo de las concentraciones de los reactivos para órdenes simples. Entonces, comencemos con las reacciones de orden cero. Las reacciones de orden cero se encuentran más frecuentemente en reacciones heterogéneas en superficie, y la velocidad de reacción en este caso depende de la concentración de una sustancia o nuestro reactivo de referencia que está elevado a ¿qué? A un orden cero. Es decir, por ejemplo, si tenemos una reacción de tipo A se convierte en B, entonces la velocidad a la cual se reacciona o desaparece es igual a una constante por la concentración de A elevado a la 0, y todo factor matemático elevado a la 0 es igual a 1, es decir, la velocidad de reacción es igual a una constante, es decir, no cambia con el tiempo y tampoco es proporcional a la concentración. Entonces, integrando este tipo de ecuaciones llegaremos a esta forma, que es una forma lineal, es decir, la concentración de A en el tiempo es igual a una concentración de A en el tiempo 0 menos la constante por el tiempo. Es decir, si este tipo de reacciones nosotros la graficamos, es decir, cogemos la concentración en el eje Y y tiempo en el eje X, veremos una línea recta. Una línea recta. Es decir, los modelos de orden cero ajustan a una forma lineal. Por ejemplo, las reacciones de orden cero, cuando por ejemplo A se transforma en otra cosa, en producto, entonces por ejemplo la ecuación diferencial, es decir, el cambio diferencial en la concentración con respecto al tiempo negativo, porque es una velocidad de desaparición, es igual acá por la concentración a la 0. Esto es una ecuación diferencial, es decir, si nosotros tomamos y separamos variables, es decir, dejamos de un lado todo lo que tenga que ver con la concentración y de otro lado todo lo que tenga que ver con el tiempo, podemos integrar, es decir, integramos ambos lados desde una concentración de A en el tiempo 0 hasta una concentración de A en un tiempo en el futuro, y de este lado, el lado derecho, integramos solamente en tiempo. Si nosotros resolvemos esa integral, ¿verdad? Es una integral estándar sin mayores inconvenientes. De ahí viene entonces la forma algebraica, es decir, la forma lineal. Vemos que la concentración de A es igual a la concentración de A en el tiempo 0, que sería el corte, este A sub 0 sería el corte con el eje Y, menos la constante cinética por el tiempo. La constante cinética es que, hombre, es la pendiente de esa recta. Es decir, si usted tiene unos datos experimentales y esos datos experimentales se comportan de esta manera, lo más probable es que su cinética sea de tipo de orden cero. Entonces, dependiendo de cómo o de a qué forma algebraica ajusten sus datos experimentales, pues usted va a poder hacer un ajuste de mínimos cuadrados y generar ese modelo que le permitirá tener una ecuación que le reproduzca esos datos experimentales. Veamos ahora las reacciones de orden 1. Es decir, una reacción de primer orden es aquella en que la velocidad de reacción depende únicamente de un reactivo y en la expresión de velocidad está elevado al exponente 1. Es decir, si tenemos una reacción química, A se transforma en B, por ejemplo, la velocidad de desaparición de A es igual a K por la concentración de A elevado a la 1. Se pone pues por simplicidad. Y la forma algebraica sería la velocidad, digamos que la concentración de A en el tiempo es igual a la concentración de A en el tiempo 0 por E a la menos K por T, donde esta K es la constante, digamos la constante de velocidad. Entonces también este tipo o este modelo tiene un parámetro que se llama tiempo de vida media o tiempo de semirreacción. Es el tiempo en que se demora en consumirse la mitad del reactivo. Esto es independiente de la concentración inicial, es decir, el tiempo de semirreacción es igual al logaritmo de 2
sobre la constante de velocidad. Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, las reacciones de primer orden, pues su ecuación diferencial, como vemos, la velocidad ya puesta en términos aquí, la diferencial de concentración sobre el diferencial de tiempo, es decir, la velocidad de reacción de A de desaparición es igual a K por la concentración de A. Entonces, separando variables, es decir, tomando de un lado todo lo que sea concentración y de otro lado todo lo que sea tiempo, podemos integrar, vemos aquí, podemos integrar entre una concentración inicial y una concentración final. Esta es una integral básica, ¿verdad? La integral simplemente de 1 sobre i, que es el logaritmo, y de este lado, ¿verdad?, me va a quedar que, evaluando la integral, logaritmo de la concentración en un tiempo determinado menos logaritmo de la concentración en el tiempo cero igual a K por T. Entonces, de ahí es donde viene ese modelo, simplificando, o sea, para despejar A, pues simplemente aplico pues exponencial y me queda ese modelo que veíamos en la diapositiva anterior. Es decir, de aquí es donde viene este modelo, digamos que exponencial. O sea, aquí el primer orden, ojo, no olvidar las integrales, ¿verdad?, para solucionar las ecuaciones diferenciales. Veamos, por ejemplo, cómo se comportan. Si nosotros vemos aquí, por ejemplo, las ecuaciones de primer orden, ya nosotros sabemos, hombre, que su forma algebraica es esta, es decir, A de t es igual a sub 0 por e a la menos k por t. Si yo tomo el logaritmo de a sobre a sub 0 y lo pongo sobre qué, hombre, sobre, lo grafico contra el tiempo, el logaritmo me daría líneas rectas, ¿verdad? Si yo lo grafico directamente daría una línea curva. Esta línea está, pero cuando yo lo grafico así, digamos que estas líneas curvas no dan, por ejemplo, pues yo no puedo identificar, ¿verdad? Yo no puedo identificar el orden, pero si yo lo grafico de una forma, el logaritmo de a sobre a sub 0 y lo grafico contra el tiempo, me da una línea recta. Eso es una manera de saber si qué tipo de cinética tengo en función de los datos. Es decir, para cada tipo de ecuación o cada tipo de cinética hay una prueba para saber qué tipo de cinética tengo. Por ejemplo, nosotros miramos la siguiente diapositiva, el orden 1, el orden 1 solo sería una curva, pero yo así no puedo identificar. Pero si yo grafico el logaritmo de la concentración o también el logaritmo de la concentración sobre la concentración inicial, contra el tiempo, las dos me van a dar una línea recta. Una manera fácil es simplemente graficar logaritmo de la concentración. Si te da una línea recta es porque tiene una cinética de orden 1. Es decir, para cada tipo de cinética hay una prueba. Por ejemplo, si es de orden 0, solamente graficando la concentración tiene que darte una línea recta. Si es orden 1, graficando logaritmo de la concentración o logaritmo de la concentración sobre la concentración inicial, y te da una línea recta, entonces tienes un orden. Veamos ahora el orden 2. Es decir, por ejemplo, el orden 1 hay dos tipos. El tipo 1 es cuando tienes A más A, es decir, 2 moles de A producen producto. Es decir, la velocidad de desaparición de A es igual a K por la concentración de A al cuadrado. Este modelo cinético da como resultado, después de integrar, este tipo de ecuación, es decir, el inverso de la concentración es igual al inverso de la concentración inicial más 2 por K por T. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, la descomposición, ¿verdad?, del N2O5 en NO2 y oxígeno. O sea, tienes aquí ese tipo de cinética. Esta reacción sigue ese tipo de cinética. Por ejemplo, también tenemos aquí el tipo 2, es decir, cuando tenemos A más B más producto, es decir, la velocidad de desaparición de A es igual a K por la concentración de A por la concentración de B. Entonces, este tipo, sabemos que los datos tienen esta tendencia cuando graficamos logaritmo
de B sobre A versus tiempo y debe dar una línea recta. Entonces tenemos, es la forma algebraica de ese tipo de reacción, y aquí tenemos un ejemplo. Nosotros miramos aquí para ver cómo es la deducción de la ecuación algebraica tipo 2 y tipo 1. Aquí tenemos, por ejemplo, si hacemos que las concentraciones de A y de B sean iguales, por ejemplo, tenemos que la velocidad de reacción de A es igual a K por A al cuadrado. Para resolver esta ecuación diferencial, pues separamos variables, ponemos todo lo que sea A de un lado y todo lo que sea tiempo del otro, e integramos una integral básica, ¿verdad?, de menos x, de x a la menos 2, ¿verdad?, 1 sobre x, y de ahí es donde viene esta ecuación. Así, simplemente integrando la ecuación diferencial tenemos la forma algebraica, y esta forma algebraica es la que nos va a dar explícitamente la relación entre la concentración y el tiempo. Veamos algunos ejemplos de orden, por ejemplo, de orden 2. Si nosotros graficamos el inverso de la concentración versus tiempo, o la concentración versus el inverso del tiempo, y nos da una línea recta, entonces sabemos que tenemos una cinética de orden 2. Son pruebas bastante sencillas para saber aproximadamente la cinética. Y si tenemos, por ejemplo, reacciones de cinética A más B en ese producto, tendríamos que graficamos logaritmo de B sobre A versus tiempo. Si nos da una línea recta, pues sabemos que tenemos ese tipo de cinética. Para cada cinética, para cada tipo, hay una prueba. En general, por ejemplo, para órdenes enésimos, es decir, simplemente la velocidad de reacción es igual a K por A a la N, está esta ecuación general, es decir, A a la 1 menos N es igual a sub 0 a la 1 menos N más K por A por N menos 1. Es decir, N es el orden. Esta ecuación funciona para la mayoría de los órdenes siempre y cuando no sean 1, es decir, orden 2, 3, 4. En general, A es el coeficiente estequiométrico, ¿verdad? En el caso de haberlo, coeficiente estequiométrico, y N, bueno, N es el orden. Y el tiempo de vida media también viene expresado en términos del orden de A sub 0, de K y de A, y obviamente el orden de la reacción. Si nosotros graficamos en general, por ejemplo, para orden 2, daré una gráfica de esta manera, para orden 2.5, para orden 3 y para orden 4. Pues dependiendo, digamos, del tipo de orden, vamos a tener una curva característica. Entonces, en términos generales, digamos que los factores que afectan la velocidad de reacción química, ¿cuáles son? La concentración de reactivos, temperatura, presencia de catalizadores, superficie de contacto, estado de agregación, ¿verdad?, sólido, líquido, gaseoso. La presión es muy importante en muchos procesos, disolventes, ¿verdad?, la viscosidad y la fuerza iónica, es decir, el pH. Entonces, dependiendo de todos estos factores, van a incidir en ese modelo, digamos, en ese modelo cinético. Entonces, ahora vamos a ver algunos métodos, los métodos que se utilizan para el tratamiento de datos experimentales.